y vamos a poder saber todos qué se ha logrado hasta ahora y qué viene, qué es lo que se espera. Todo esto con proyecciones científicas, con la aportación de un grupo de especialistas de varias disciplinas, de universidades, académicos y también, desde luego, de médicos y científicos del sector salud. Se va a dar esta información. Y aquí explico la gráfica, la hemos comentado en otras ocasiones, para ilustrar el principio teórico de la mitigación y que en un momento vean ustedes los datos reales, los datos observados y las proyecciones que han hecho especialistas en epidemiología matemática y en matemáticas teóricas y aplicadas. En la curva anaranjada lo que se ve es lo que le ocurriría a México si no se hicieran intervenciones. Es una curva epidémica proyectada de la cantidad de casos que se presentarían si no se hicieran intervenciones. En la curva verde lo que se ve es lo que podría pasar si se hicieran las intervenciones. Y este fue el mensaje que transmitimos al jefe de la Nación a nombre de los distintos miembros del gabinete que estaban participando en el operativo y también con el respaldo del grupo de especialistas en las áreas de salud relevantes, particularmente de epidemiología, que ratificaron su recomendación de que se hicieran estas medidas correspondientes a la emergencia sanitaria por esta razón. Estas curvas finalmente representan lo que se ha respaldado teóricamente desde hace más de 15 años en el mundo por parte de la Organización Mundial de la Salud. Este planteamiento está, por ejemplo, en el Plan Global de prevención y control de una pandemia de influenza que se comporta de una manera muy parecida a la pandemia de COVID. Y hay tres fines o tres propósitos de estas intervenciones. La primera, como lo pueden notar en la comparación de las curvas, es que el pico máximo, el acmé de la curva, sea menor. Se reduce la altura de las curvas. Esto lo que quiere decir es que la cantidad de personas enfermas por día sea menor. Y esto es extremadamente importante porque, como hemos venido comentando, en la fase 3 de esta y otras pandemias semejantes puede existir el riesgo de que se rebase la capacidad instalada o adaptada de un sistema de salud y entonces no haya espacio suficiente para atender a todos los enfermos. Entonces este es un primer objetivo. El segundo objetivo, que lo pueden notar al comparar las curvas, es que se desplace en el tiempo el momento máximo de la epidemia, es decir, el momento de mayor intensidad de transmisión, de mayor frecuencia de los casos diarios. Y lo pueden ver ahí porque en la curva anaranjada es más temprano el momento cumbre de la epidemia, en cambio en la curva verde ocurre en una fecha posterior. La ventaja de esto es que cuando se está en el proceso de reconversión hospitalaria y de reorganización de los servicios para cumplir sus funciones en condiciones extraordinarias, entonces se puede terminar ese proceso en los tiempos adecuados antes que llegue el momento de máxima intensidad de la demanda de servicios de salud. Y un tercer objetivo que se cumple con estas medidas de mitigación comunitaria son la reducción del número total de casos durante un primero o segundo o tercer ciclo epidémico y también la reducción de la mortalidad porque existe la oportunidad de no dejar a nadie fuera, no dejar a nadie atrás y entonces atenderlos a todas y todos. Y lo que vemos ahora es ya no una curva teórica, sino una modelación matemática basada en los datos reales, pero que con el uso de ciertos métodos muy reconocidos en las aplicaciones matemáticas a la epidemiología nos permiten ver lo que hubiera pasado y lo que está pasando. Lo explico. En la curva roja
Es una de las varias proyecciones que tenemos de todos estos grupos académicos, y aquí comento también, seleccionamos esta porque es la que tiene la visualización más inmediata, pero en general todos los grupos coincidieron en qué es lo que podría pasar, qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar. Pequeñas variaciones en fechas, en número de casos, etcétera, pero en general todos coincidieron con este mensaje. Lo que se ve en la curva roja es lo que habría pasado si no se hubieran hecho medidas de mitigación comunitaria masivas, con esta curva que en el pico máximo supera los 30,000 casos a nivel nacional en un solo día, y que hubiera sido muy rápida, pero con una consecuencia muy importante en la saturación de los hospitales, por supuesto, también los casos graves y la mortalidad. No se alcanza a ver porque es demasiado pequeño, pero noten ustedes en el piso de la diapositiva, en la parte inferior de la gráfica, se ven unos puntitos negros. Son datos reales, es la vigilancia epidemiológica. Y con base en esos datos se puede construir lo que habría pasado. Después ven una serie de puntitos rojos que están a continuación. Son los datos a partir del 23 de marzo y hasta hace 48 horas. Y eso lo que permite es reconstruir la curva verde. Y esto es igual a la parte que presenté con la diapositiva 1. La curva verde es lo que está pasando, son los puntitos rojos, y lo que se proyecta con estos métodos que pasará si y solo si continúan las medidas de mitigación comunitaria. Y esto quiero dejarlo muy claro, esto no es una garantía de que ya estamos fuera de riesgo. Esto depende de que continúen y se ejecuten, se cumplan correctamente las medidas de mitigación comunitaria. Esta es la gráfica para todo el país, es el resumen, pero en cada región o zona metropolitana tenemos una reproducción de estas curvas. Y podemos ver importantes diferencias de las predicciones, del éxito de las medidas de mitigación. Esto nos lleva a una segunda, bueno, esta es una excelente noticia, porque lo que nos habla es que estamos teniendo éxito en las medidas que México implantó, que México anticipó a el momento del cambio en la velocidad de crecimiento de la curva epidémica. Pocos países lo han logrado. Y nos lleva a una segunda noticia que es importante, la hemos venido comentando, pero queremos darle a mayor detalle, que se ve en la siguiente diapositiva con un mapa de la República Mexicana. La epidemia no es una sola, aunque decimos la epidemia de COVID en México, en realidad en cada espacio físico del país, en cada zona de la geografía, tenemos distintas intensidades de transmisión. Noten ustedes que en la enorme mayoría del territorio nacional tenemos municipios sin casos, es lo que se ve en forma de color blanco. En cambio, tenemos algunas zonas donde el color verde muestra la intensidad de transmisión con el número de casos que se registran y, como hemos explicado y lo seguiremos explicando los jueves, y los casos que se pueden estimar con la vigilancia centinela. Entonces, esta segunda observación lo que nos permite es predecir el comportamiento en forma diferencial. Y como hemos mencionado, nos permite además tomar medidas más intensas en donde tienen que ser más intensas y no tan intensas donde no hay necesidad de que sean tan intensas. Es decir, si lo vemos en las fases de la epidemia, no hay fases generales para el país. Cuando declaramos la fase 2, decidimos declarar la fase 2 porque habíamos anticipado, cerca de 15 días antes, medidas generales, medidas de aplicación nacional. Pero recordarán ustedes que desde la preparación en enero indicamos que también había intervenciones que dependen de la intensidad de transmisión de la enfermedad en regiones específicas. Entonces, en este momento, hemos dicho que es irremediable llegar a la fase 3, todavía técnicamente no estamos en la fase 3 de forma generalizada, pero hemos dicho que, dada la intensidad de transmisión, existen zonas
que hay que tratar como fase 3. Ahora, recuerden ustedes que fase 3 se define de hecho por la generalización de la transmisión. Eso es lo que lo define la fase 3, no el número de casos, sino la generalización territorial de la transmisión. Entonces, si lo vemos por subregiones, tenemos regiones como el Valle de México, como las zonas metropolitanas que he mencionado, en donde tenemos la dispersión correspondiente a la fase 3, pero no tenemos a nivel nacional una sola fase 3 para todo el país. Posiblemente llegará el momento en donde digamos, ya estamos en fase 3, igual que lo hicimos entre fase 1 y 2. Nos adelantamos con las medidas cuando técnicamente llegamos al punto donde la intensidad de la transmisión revelaba fase 2, dijimos, ya estamos en fase 2. Pero aquí, que quede claro, estamos anticipándonos nuevamente a la fase 3. En la siguiente curva es nuevamente la misma gráfica que ya presenté, la curva esperada en rojo, la curva proyectada, es decir, lo que va a venir dado el comportamiento de la epidemia, solo para indicar algunas fechas importantes. Hay un intervalo de fechas posibles para el pico máximo de la intensidad de transmisión, de la curva epidémica, del ACME, y estas oscilan entre el 8 y el 10 de mayo. Hay otras predicciones un poco más optimistas de que fuera antes, un poco menos de que fuera después, pero hay un punto medio entre el 8 y el 10 de mayo. Y eso nos lleva además a la duración de la epidemia, y aquí dejo en claro, estamos proyectando este primer ciclo de la epidemia. El primer ciclo de la epidemia se puede proyectar que se extendería hasta agotar cerca del 95% de los casos esperados el 25 de junio y, como suele pasar en todas las epidemias, con un hilo, una cola, una continuidad de la epidemia ya con una transmisión muy baja que se extiende por varias semanas más. Esta es la predicción para este primer ciclo. Insisto, quiero dejarlo extremadamente claro, si y solo si se mantienen las medidas de acuerdo a lo programado, las medidas de mitigación comunitaria que implican quédate en casa. Ahora, los grupos científicos hicieron las siguientes recomendaciones, y estas recomendaciones se basan en la evidencia que acabo de presentar y su análisis cuidadoso. Hemos tenido repetidas y prolongadas conversaciones con esta comunidad. Y lo primero que recomiendan es mantener la Jornada Nacional de Sana Distancia, pero extenderla hasta el 30 de mayo. Originalmente estipulada al 30 de abril, ahora se extendería hasta el 30 de mayo, con el propósito de conservar la intensidad de las medidas de mitigación que están dando resultados y que, si continúan, seguirán dando resultados. Pero también recomendaron de manera enfática asegurar la adecuada implementación y cumplimiento de estas medidas de seguridad sanitaria. Y esto implica el compromiso, la responsabilidad de todas y todos los miembros de la sociedad. Y ya hemos dicho, agradecimiento a quienes de manera individual o las pequeñas empresas que están cooperando, también las medianas y grandes empresas que están cooperando, pero falta la cooperación decidida de otras empresas, dado que la medida está orientada a la actividad laboral, para que pueda facilitarse el cumplimiento por parte de los trabajadores y las trabajadoras. Tercera recomendación, y esta es nueva, esta es importante, esta va a llevar a una decisión muy importante: regionalizar la intensidad de estas medidas. Con el mapa municipal lo que apreciamos es zonas sin transmisión o zonas de mínima transmisión. Para fines prácticos es como que estas zonas están en fase 1, y en fase 1 son tan pocos los casos que se puede utilizar contención y no medidas masivas de mitigación. Contención, detectar casos sospechosos, diagnosticarlos y ponerlos en aislamiento a ellos y a ellas y sus contactos. Cuarta medida, que también es nueva, la recomendación: segmentar la movilidad en el territorio nacional. Esto lo que quiere decir es instrumentar mecanismos de contención geográfica. Contención geográfica. Necesitamos que las personas que viven en las zonas de baja o nula transmisión
permanezcan en esa zona de baja o nula transmisión, que no se desplacen a zonas de mayor transmisión y viceversa, que quienes vivimos en zonas de alta transmisión no vayamos a zonas de baja transmisión, porque esto transportaría los contagios. Recordarán que como venía la Semana Santa, especificamos que no eran vacaciones y por eso enfatizamos la importancia de cerrar la actividad turística, la actividad hotelera, para que no hubiera desplazamiento como le ocurrió a algunos de los países europeos más afectados, y logramos evitarlo, no se propagó en el territorio nacional. Y por último, mantener, aún después del 30 de mayo, cuando acaba la Jornada Nacional de Sana Distancia, la protección con estas medidas de sana distancia de las personas adultas mayores y las personas que tienen enfermedades crónicas que los hacen más susceptibles a complicarse o tener desenlaces fatales, y las mujeres embarazadas. Por lo tanto, las acciones de control que serán propuestas para su formalización en el Consejo de Salubridad General son estas tres. La Jornada Nacional de Sana Distancia permanecerá vigente hasta el 30 de mayo, pero en los municipios de baja o nula transmisión, las medidas de seguridad sanitaria permanecerían hasta el 17 de mayo y posteriormente se conservaría o se recuperarían las actividades normales. Entonces, en los municipios donde hay baja o nula transmisión, anticipadamente salen de las medidas de mitigación comunitaria, anticipadamente, y esto representa el éxito que ha habido en esas comunidades. Los municipios que tienen alta transmisión se esperan hasta el 30 de mayo y en todos los casos el 1 de junio ya recuperamos de una manera escalonada, de una manera organizada las actividades económicas, sociales y de la vida pública. Y recordarles aquí que todo depende de que se sigan cumpliendo las medidas. Regiones del país donde no se cumplan las medidas, no se va a lograr lo que se proyecta, va a aumentar la transmisión y podría ser imposible, inviable, no recomendable que se levanten las medidas. Entonces, ojo, hay que extremar la reducción con todo lo que se necesita para lograrlo. Y tercero, que ya dijimos, se mantendrán hasta nuevo aviso las medidas de protección de las poblaciones con mayor riesgo. Es el mapa técnico que nos permitirá ya no solo visualizar los municipios afectados, sino los municipios en los que se va a levantar las medidas de mitigación el 17 de mayo, y son los que están en verde. Todas las zonas verdes van a poder regresar a la normalidad el 17 de mayo. Esto incluirá la actividad escolar, se recuperará la actividad escolar en esos municipios. Los municipios en amarillo son aquellos municipios que están colindantes geográficamente con las zonas de alta transmisión, y obviamente los que están en rojo son las zonas de alta transmisión. En estos otros tendrán que esperar hasta el 1 de junio, y respecto a actividad escolar que acabo de mencionar, obviamente también esto tiene que ser puesto a disposición de la autoridad escolar del país, que es el titular de la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Educativo Nacional, tal como lo hicimos al inicio cuando se implantaron las medidas, y justamente la suspensión de las escuelas fue la primera medida que se logró. Termino con la tabla para que vean ustedes el número de municipios que lograríamos liberar de estas medidas de mitigación. Están por estado, y hay 3 categorías: con contagios, son los que están pintados en rojo; vecinos de contagios, los que están pintados en amarillo; y finalmente sin vecindad y sin contagios, que son los pintados en verde. Si nos vamos al final de la tabla, vemos que tenemos 979 municipios que están en la zona verde, la zona que se podrá liberar más pronto, y los otros gradualmente de acuerdo a cómo se vaya teniendo éxito: 1021 los que son vecinos y 463 los que tienen alta transmisión.
Eso es todo por ahora. Muchas gracias, presidente.